Se hizo realidad la más trágica de las hipótesis. A finales de semana y tras más de 40 días de búsqueda encontraban en el mar el cadáver de la menor de 6 años, Olivia Jimeno Zimmerman, asesinada supuestamente por su padre. También el jueves, Canarias decidía permitir la apertura del ocio nocturno, eso sí, en las islas con mejor evolución de contagios y siempre con horario y aforo reducido. Unos contagios que, por cierto, no terminan de bajar en islas como Tenerife. Se aclaró cómo sería el reparto del llamado bono turístico, 200 euros que serán adquiridos por sorteo. Y otro proceso de ayudas complicado, el de los 1.144 millones de euros que irán a parar a manos de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Por otro lado, el futuro de las islas se jugaba su destino en un examen, la EBAU, mientras Las Palmas de Gran Canaria presentaba su candidatura a Capital Europea de la Cultura. Estos son solo algunos de nuestros temas. Comenzamos aquí, la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de las noticias más destacadas de los últimos 7 días. Lamentablemente vuelve a ser protagonista la violencia machista y de forma paralela continuamos estudiando la evolución de la pandemia y descubrimos nuevos aspectos relacionados con las personas contagiadas por el virus que han sufrido y siguen sufriendo algún tipo de secuela. Raquel Pérez. Sí, Eva, hoy hablaremos del COVID persistente y de cómo limita la vida de las personas que lo padecen. Además, dialogaremos con los especialistas del SPICA, la unidad que coordina las altas de los pacientes más vulnerables que han sido ingresados en el Hospital Universitario de Canarias, muchos de ellos pacientes COVID. También analizaremos la situación actual que atraviesan los albergues de animales de las islas, tras un año de pandemia en el que han aumentado los abandonos en toda España, salvo en Canarias. Y por último, visitaremos el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma. Haremos un recorrido por sus 150 años de historia y comprobaremos cómo se ha convertido en un referente para la cultura en la Isla Bonita. Lo podrán ver en solo unos minutos aquí, en La Semana. El avance de la vacunación ya es más que evidente desde hace semanas. Se han notado en los ingresos hospitalarios, en la cifra de fallecidos y enfermos graves, pero a finales de esta semana quedaba también claro que los contagios no terminan de consolidarse a la baja. El incremento de positivos en islas como Tenerife le lleva a permanecer en nivel 2 una semana más. Y es junto a Lanzarote y La Graciosa las islas que siguen en ese nivel de alerta, lo que impedirá, por ejemplo, abrir el ocio nocturno. Y queda cada vez más claro que la vacunación es clave también para la recuperación de la economía. En estos momentos, más del 25% de la población diana está inmunizada, aunque se espera llegar al 70% en menos de 2 meses. Canarias pedirá a Sanidad permiso para vacunar a los mayores de 12 años antes de que comience el curso escolar. El Ministerio de Sanidad daba un paso más esta semana y advertía en recomendación lo que en un principio definió como una obligación. Hablamos del ocio nocturno. Finalmente serán las comunidades autónomas las que autoricen o no la apertura de este sector, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentren. Lo aconsejable es que solo lo hagan aquellas en una mejor situación sanitaria y siempre con restricciones de horario. El Consejo de Gobierno acordaba este jueves autorizar la apertura de establecimientos de ocio nocturno en las islas, eso sí, de las que estén en nivel de alerta epidemiológico 1, Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y La Palma, donde podrán permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada. La ocupación máxima por mesa será de 10 personas en exterior y de 4 en interiores. No se permitirá por el momento el baile, por lo que la pista deberá presentarse o, en su caso, ser ocupada por mesas. Julio Pérez, portavoz del Gobierno, aclaraba que estos establecimientos podrán abrir a partir del 18 de junio, con requisitos de aforo y ocupación. También deberán contar con el registro de asistentes. El Gobierno no toma estas decisiones sin que previamente haya una propuesta de la Consejería de Sanidad. No estamos seguros de que esa sea una fuente de contagio tan impactante en el conjunto de casos que no cumplan esas exigencias, pues sabrán que pueden ser denunciados y finalmente sancionados. Se elimina también el requisito de la autorización previa cuando el número de asistentes a congresos o reuniones sea inferior a 750 personas.
Y los canarios que quieran viajar fuera han empezado esta semana a descargar los certificados para conseguir el llamado pasaporte verde. Recuerden que comienza a ser efectivo a partir del 1 de julio. Este pasaporte COVID facilitará los viajes entre la Unión Europea. Sin embargo, se potencia también el turismo interior. Esta semana conocíamos un poco más las condiciones del bono turístico de 200 euros para incentivar las reservas y las estancias dentro del propio archipiélago. Canarias va a invertir 10 millones de euros en 50.000 bonos, 25.000 para gastar en establecimientos hoteleros y otros 25.000 para agencias de viaje. Nuestro compañero Óscar Herrera nos daba los detalles. Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas. Somos afortunados. Así, con imágenes sugerentes, el gobierno quiere seducir al canario para que pase sus vacaciones aquí. Pero mejor que la publicidad, dinero. Dará 200 euros a 50.000 canarios a través de una tarjeta virtual o física para gastarlos en un alojamiento o en un paquete vacacional por agencia de viaje. Somos volcán, salitre y lava, somos risas, somos brisas. Se inscriben en la web en la primera quincena de julio, el sorteo será ante notario el 14 de julio y se podrá disfrutar del bono desde el 15 de julio hasta el 31 de diciembre. Inyectar liquidez en el sector económico y empezar a rodar la rueda de la economía. Los interesados solo podrán inscribirse en una de las dos modalidades: alojamiento, que obliga al beneficiario a gastarse al menos 200 euros más, y bono de agencia de viaje, que implica contratar un paquete en una agencia canaria y que podría incluir el barco o el avión. Para estos dos bonos el gobierno invierte 10 millones de euros. Además, gastará otros 5 millones para impulsar las actividades turísticas complementarias. Somos afortunados. A partir de este 15 de junio se abre la convocatoria de ayudas de 1.144 millones de euros para pymes y autónomos. Una parte de este colectivo se queja de que la convocatoria no es tan sencilla y que muchos profesionales no podrán acogerse al no cumplir los requisitos. La Consejería de Economía ha organizado, de hecho, un ciclo de seminarios online que tiene como fin dar a conocer los detalles del decreto ley que regula estas ayudas. Y si usted es de los que ha decidido irse de viaje este verano, tenga en cuenta antes de salir la incidencia de la COVID-19 en el lugar de destino. Europa establece que más de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hay riesgo. Son muchas las personas que por ello no se plantean viajar o hacerlo cerca de casa. En ese caso, atento a los gastos extras de una posible cuarentena y las pruebas PCR que corren a cargo suya. Siempre está la opción de contratar un seguro. Esta es la situación por países actual. Alemania, Italia, Portugal, Francia, son muchos países de la Unión Europea los que ahora mismo están por encima de ese umbral. Internacional por ahora no. Vamos a ir a Lanzarote, precisamente porque es cerca, por si pasa algo, pues tenemos la isla al lado para poder volver. Yo no tengo proyectadas vacaciones. En nuestro primer reportaje de hoy visitamos el SPICA, la unidad que coordina las altas de todos los pacientes COVID ingresados en el Hospital Universitario de Canarias. Se estima que un 10% de los pacientes puede padecer COVID persistente, una variante de la enfermedad que prolonga los síntomas durante meses y altera la vida de las personas que lo padecen. Es un reportaje de Raquel Pérez. Hoy conocemos el SPICA, una unidad pionera del Hospital Universitario de Canarias. Su misión es prestar apoyo a los pacientes más vulnerables cuando van a ser dados de alta. Es un programa de integración y coordinación asistencial y también es una palabra latina que significa espiga. El SPICA es un elemento de unión. Nuestro principal objetivo es ayudar a los pacientes ingresados, a los pacientes más complejos, más débiles, más frágiles, a volver a su casa lo mejor posible, lo antes posible, una vez que son dados de alta de un ingreso en el hospital. Llevan 2 décadas prestando este servicio. Mariel nos va a comentar un caso de un paciente COVID que se va de alta mañana. Va a requerir de anticoagulación al alta. Y es un problema, sabes que hemos hablado con el paciente y con hematología, va a necesitar anticoagulación oral. Ella sabe el protocolo de curas y ya irá a domicilio. Que irán a domicilio. Sí, porque la funcionalidad del paciente sí es verdad que está alterada.
Diseñamos ese paquete de mínimos que un paciente cuando va a casa necesita tener. Vemos los problemas de salud con los que venía, los tratamientos que llevaba, vemos cómo estaba su memoria o si esa memoria se ve afectada en el ingreso, vemos cómo era su movilidad, su autonomía, si el ingreso se prevé que cambie, que muchas veces se modifica, dónde viven, características de la vivienda, con qué recursos cuentan, quiénes son sus cuidadores o sus potenciales cuidadores en caso de que antes no los necesitaran. El SPICA se encarga de coordinar y planificar todos los cuidados que necesita el paciente tras el alta. Además, es el vínculo de unión entre el hospital y su centro de atención primaria. Permiten, en la medida de lo posible, que no se pierda toda esa información y que le llegue tanto al médico de familia como a su enfermero responsable, como a todo el entorno del paciente, todo lo que tú necesitas para que ese paciente vaya bien en casa. También el SPICA interviene en el apoyo emocional. Se preocupan por lo que el paciente realmente está sintiendo en el proceso de hospitalización. El hecho de que haya otro equipo de médico, enfermero, que te esté viendo al paciente contigo, sabes que se te van a escapar menos cosas, que seguramente te van a ayudar un montón a la hora de eso, de hacer llegar a la familia y al entorno ambulatorio del paciente cosas que para ti son muy importantes y que de otra manera quizá no lleguen, ¿no? Entonces es verdad que te tranquiliza bastante cuando el equipo de SPICA está trabajando con tus pacientes. Nosotros cuidamos las 24 horas, pero una vez que se van, el paciente y la familia se siente como desamparado, y ahí es donde realmente yo como supervisora me siento como liberada, porque sé que SPICA está cubriendo esas necesidades. Durante la pandemia, el SPICA además ha asumido una importante misión: coordinar todas las altas de los pacientes COVID que ingresan en el Hospital Universitario de Canarias. Son pacientes que han sido afectados por una infección nueva, muy complicada, que no solamente salen con la mochila que traían, sino con las secuelas. Hablamos con sus familias, nos comunicamos, sabemos cómo era su vida antes y vivimos con ellos, tanto los pacientes que han estado ingresados en UBI, que pueden incluso relatarnos esos miedos que han sentido y que siguen muchos de ellos incluso con insomnio durante el ingreso en planta, nos comentan esa experiencia y también les servimos de apoyo, de escucha y coordinamos absolutamente todo. Los acompañamos durante el ingreso, coordinamos con su familia el seguimiento al alta, luego aclaramos también cómo ha cambiado su tratamiento. Algunos llevan tratamientos que son específicos del COVID, si tienen que continuar confinados en casa o no, si son contagiosos o no, porque esa es la máxima preocupación tanto del paciente como de su familia. Ha habido gente que lo ha pasado muy mal, que aún tiene secuelas, nos relatan que han perdido energía, que no son los mismos de antes, e incluso también a nivel psicológico han quedado muy afectados, lo cual les ha impedido continuar con digamos, su día a día como lo hacían antes. El COVID, claro, no solamente ha afectado a la persona que se infecta, sino a todo su entorno, a toda su familia. Yo creo que esos son los casos que más mella nos han dejado. El primer paciente COVID que coordinamos era un chico joven de 41 años que ya venía con una diabetes mal controlada. Era un chico que vivía solo, que tenía a su cargo una hija adolescente, salió con diálisis, salió caminando con andadora, con un trastorno del ánimo importantísimo. Otra chica de 30 años, separada, con 2 niños a su cargo y tenía durante el ingreso sus padres mayores, los padres de la paciente, tuvieron que organizarse para atender a los hijos de la paciente y al alta no solamente continuar apoyando el cuidado de estos nietos, sino de su hija que salió con secuelas. El COVID ha cambiado la vida de miles de personas, como la de Emilio. Él al menos puede contarlo, pero sufre duras secuelas tras más de 400 días ingresado en un hospital. Por lo que me han dicho, hubo varios momentos en que mi estado fue crítico y estuve a punto de morir. Lo más difícil es asumir que se está en peores condiciones que cuando se entró. Puedo andar, pero con un andador. Tengo en los pulmones afectados, es decir, tengo una serie de secuelas a las que me tengo que adaptar y eso es lo más difícil. Desde que me diagnosticaron COVID el 27 de octubre de 2020, empecé a toser y desde octubre no he dejado de toser. Aparte de esa, tengo otras secuelas como muchas más personas, como dolores de cabeza, mareo, inflamación articular y otras cosas.
Se estima que un 10% de los afectados padece COVID persistente. Yo me contagié en el mes de marzo del 2020, de las primeras. Me ingresaron en el hospital, estuve una semana, no llegó una semana el ingreso. Di positivo durante 2 meses y medio y la evolución hasta el día de hoy es que todavía sigo con síntomas. La COVID persistente, como su nombre indica, es la persistencia en el tiempo de los síntomas del COVID. Las personas que padecemos COVID persistente tenemos una media de 36 síntomas por persona a lo largo de todo el proceso, que no son permanentes, no son fijos, fluctúan. A veces aparecen, a veces desaparecen, van variando. Hay días que estamos mejores, hay días que empeoramos. COVID persistente no es la fase aguda y el COVID persistente tampoco es la secuela del COVID. El COVID persistente, digamos que en esos pacientes nunca ha habido un periodo libre de enfermedad en el que estén totalmente recuperados. Se está viendo que es más frecuente en mujeres en torno a los 43 años, ¿no? Entre 30 y 50, y no tiene que ver con la gravedad del COVID. Lo estamos viendo en pacientes que han pasado el COVID, que a lo mejor ni siquiera requirieron un ingreso hospitalario, pero comentan o cuentan que tienen estos síntomas. Síntomas respiratorios, neurológicos, como la disnea, la sensación de falta de aire, dolores articulares, las artralgias, dolores musculares. En mi caso se me baja mucho el azúcar, hay dolores de cabeza permanentes, caídas del pelo, afonía, cansancio, mucho cansancio. Yo tengo mi rutina diaria y si hago un esfuerzo como limpiar la casa en profundidad, eso ya me implica estar 3 días acostada. Por eso nos incapacita tanto. ¿Por qué se produce el COVID persistente? Se está valorando pues que sea como una tormenta inflamatoria que nos estropea el sistema inmune y no nos podemos defender. Se habla de la existencia de autoanticuerpos que de alguna manera también modifican el curso de nuestra propia inmunidad y no puede luchar contra el virus. Sí me ha cambiado mucho la vida, porque la actividad que yo tenía antes no la puedo desempeñar como la desempeñaba antes. Sigo de baja a día de hoy, llevo ya 14, 15 meses de baja. No sé si aguantaría una jornada laboral, la verdad no lo sé. Se habla de unas 50.000 personas aproximadamente en España y en Canarias entre 5.000 y 11.000 personas que tienen COVID persistente. Un grupo de afectados por COVID persistente en las islas ha creado la primera asociación en Canarias. ¿Y qué queremos desde el colectivo? Pues que reconozcan el COVID persistente como enfermedad como tal, que creen un equipo multidisciplinar, una unidad multidisciplinar, porque la patología de COVID persistente abarca muchos órganos. Al no existir el episodio de salud como tal, COVID persistente, no nos pueden dar una baja que se llame COVID persistente. Nos pueden dar una baja por los síntomas que tenemos, por ejemplo, por una cefalea, por un síndrome vertiginoso. Nos hemos reunido aquí ya con el colegio médico, con la directora de servicios asistenciales de la atención primaria y hospitalaria, y bueno, vamos dando pasitos, pero es lento. Pacientes COVID y personal sanitario ven con preocupación las imágenes de fiestas multitudinarias que se han celebrado en distintos puntos del país tras el fin del estado de alarma. Me parece muy irresponsable. Entiendo que la gente tiene ganas de divertirse, pero esta enfermedad no es divertida. Esta enfermedad es todo menos divertida. Si alguien se pusiera en el pellejo 5 minutos de lo que estamos pasando, se daría cuenta de que es mejor tener una mascarilla a estar pasando por estos 5 minutos. Padecer el COVID no asegura que son 15 días de enfermedad. Padecer el COVID puede repercutir en años de tu vida. Aunque estemos vacunados, eso no nos exime de poder, contraer y transmitir la infección. Por tanto, debemos de ser responsables y cuidar todos de todos. A finales de esta semana se confirmaba el peor de los temores. El cuerpo de una menor de 6 años era encontrado frente a las costas de Tenerife. El hallazgo se producía casi un mes y medio después del secuestro de las pequeñas Olivia y Ana Jimeno Zimmerman, a manos presuntamente de su padre. Un dolor que se extiende por toda la sociedad de nuestra tierra y nos obliga a dar
una respuesta de mayor unidad y contundencia. Ningún maltratador es un buen padre. Ojalá siga esa investigación y que se logre encontrar restos de la otra niña y que esa familia pueda también en ese sentido descansar. Beatriz, todas estamos contigo. No podemos sino sumarnos a la indignación que en estos momentos siente el pueblo canario. El corazón encogido por un hecho absolutamente injusto, cruel. Nos vuelve a demostrar que estamos ante escenarios donde este tipo de violencia llega hasta los niveles más crueles posibles. La búsqueda de una persona en Tenerife, se trata de este hombre, Tomás Antonio Gimeno, tiene 37 años y podría estar acompañado de sus dos hijas, de tan solo 1 y 6 años de edad. Era la primera noticia que teníamos de la desaparición de Ana, Olivia y de su padre, Tomás Gimeno. Todo ocurría el pasado 27 de abril. La embarcación de Gimeno era encontrada a la deriva frente al litoral de Güímar, pero sin rastro de él ni de sus hijas. Considerada una desaparición de alto riesgo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hacía cargo de la investigación. Un dispositivo que comenzaba aquí, en la Marina de Santa Cruz de Tenerife, donde se vio por última vez a Gimeno aquel 27 de abril. Va a una de las gasolineras cercanas aquí a comprar un cargador para ponerlo a cargar. Ni el guardián de la noche pudo hacer contacto visual con las niñas, ni nosotros en las cámaras apreciamos que estén las niñas con él. Además de la embarcación y del coche, se registró la vivienda de Gimeno en Igueste de Candelaria. Se lanza el primer llamamiento a la ciudadanía. La colaboración ciudadana, que es fundamental siempre en cualquier investigación, el aportar datos que puedan ser establecer alguna línea de investigación añadida. Y a medida que pasan los días, crecía la incertidumbre entre la familia de la pequeña. La madre de Ana y Olivia pasa además su cumpleaños más amargo y publica una carta. Hoy es mi cumpleaños. Como regalo pido que me ayuden a difundir las fotos y los vídeos de las niñas. La investigación no cesa. De Madrid llegaron además 2 perros especializados en la detección de restos biológicos. Con ellos se registra de nuevo la casa, el coche y la embarcación, aunque sin resultados. El 30 de mayo se sumaba a la búsqueda el buque del Instituto Oceanográfico Ángeles Alvariño, que durante más de 10 días peinó parte del litoral de Santa Cruz de Tenerife, aunque no fue hasta el lunes cuando localizaban los primeros indicios, una botella de oxígeno y una manta propiedad de Gimeno. Fue entonces cuando se decidió prolongar el rastreo. Este jueves se encontraba el cadáver de una menor a 1000 metros de profundidad, a unas 3 millas de la costa tinerfeña. Fue hallado en el interior de una bolsa de deportes amarrada a un ancla. Junto a ella, otra bolsa vacía. El cuerpo fue trasladado a tierra y llevado al anatómico forense, donde la magistrada titular del juzgado de primera instancia en instrucción número 3 de Güímar hizo el levantamiento del cadáver y solicitó más pruebas médico-forenses para certificar oficialmente que se trata de la menor Olivia, de 6 años. Más de 40 días después, la autopsia determinará un poco más qué pasó aquella tarde. De confirmarse el asesinato de Ana y Olivia, 40 menores habrían sido asesinados desde 2013 en nuestro país a manos de su padre, la pareja o expareja de la madre. Es la denominada violencia vicaria, que genera un daño irreparable con graves secuelas psicológicas en estas madres. En estos casos, los procesos de duelo son muy complicados y la comprensión y el apoyo social son importantes. La delegada del Gobierno en violencia de género, Victoria Rosell, ha sido contundente en sus palabras. Hoy estamos toda Canarias consternada por este asesinato, pero necesitan esta comprensión antes. Cuando se dice este hombre no tolera la libertad y la igualdad, este hombre me ha amenazado, este hombre tiene visitas con sus hijos e hijas, pese a que tiene una denuncia o hay indicios de que podría ser un presunto agresor. Entonces es cuando hay que apoyar, porque solo así se evita, no solo se lamenta.
Y otro caso de violencia machista. Esta semana era declarado culpable de asesinato y agresión sexual el acusado de matar a su prima en Fuerteventura, Vanessa Santana, en junio de 2018. El jurado emitió el veredicto por unanimidad y sin tener en cuenta los atenuantes alegados por la defensa y sí todas las agravantes presentadas durante el juicio. En vista de este veredicto, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han pedido al tribunal que Jonathan Robaina sea condenado a 42 años de cárcel. Cambiamos de asunto, hablamos de otra de las protagonistas de esta semana, la EBAU, o la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad para casi 11.000 alumnas y alumnos de toda Canarias. Es la segunda prueba marcada por la pandemia y en este año, además, tras un curso impartido de forma semipresencial en las aulas. En la provincia de Las Palmas se presentaron 1.000 estudiantes más que en Santa Cruz de Tenerife, unas cifras algo inferiores a las registradas el año anterior. La opción más popular, la de ciencias. Habrá una convocatoria extraordinaria a principios de julio para aquellos que no pudieron hacer la prueba por razones relacionadas con la COVID-19. Profundizamos ahora con otro reportaje en una problemática que se dio durante el 2020 y que fue casi invisibilizada. Miles de perros y gatos fueron abandonados durante la pandemia y muchas protectoras de animales incrementaron sus acogidas debido a la COVID-19 en toda España. La situación se agravó también por la paralización de las adopciones, pero afortunadamente este caso no llegó a darse en Canarias. Conocemos cuál es la realidad actual de varios refugios de Tenerife. Los abandonos de mascotas aumentaron un 25% a nivel nacional tras el confinamiento, según la Real Sociedad Canina de España, pero en las islas no se ha notado ese incremento. Durante ese periodo no se recogieron más perros de lo habitual. No los abandonaba porque en parte a lo mejor le interesaba tenerlo para poder salir, pero sea por lo que fuese, en esa época de confinamiento no hubo más recogida de animales en general. Pues nosotros de normal tenemos una capacidad para entre 50 y 70 perros y entre 20 y 30 gatos. Ahora mismo con el boom de los gatitos tenemos más de 35 gatitos y de gatos adultos también, y perros ahora mismo entre 30 y 40. La verdad que es bastante menos de lo que estamos acostumbrados. La situación actual nos muestra refugios al 70% de ocupación, con una alta incidencia de gatos y de animales mayores, los más difíciles de dar salida y los que suponen un mayor coste económico. Los perros que tenemos ahora son podencos, son perros grandes, llevan algún tiempo allí en el albergue y realmente son los que más cuesta sacar. Tenemos que intentar de alguna de las maneras que esos perros también tengan la oportunidad de salir. Es el caso de Auto, un perro que estuvo 9 años para ser adoptado. Auto llegó aquí de cachorrito y tenía muchísimo miedo. Y era un perro que ese miedo, a pesar de los años, se le iba solo con las personas que iba conociendo. Pero fue una adopción muy progresiva, muy poco a poco. Entraban con él en la jaula al principio para conocerlo, para tocarlo, y poco a poco fueron ganando su confianza hasta poder llevarlos a casa. Llegado al punto de que hasta duerme con él en la cama, están muy contentos juntos, pero eso se consigue muy poco a poco. Entiendo que los cachorros llaman mucho, pero también hay muchos perros adultos que también necesitan una casa. Entonces, pensar si podéis darle esa oportunidad, darlo. En estos casos, la acción del voluntariado es fundamental en todo el proceso. Para ellos es fabuloso porque salen de sus jaulas de paseo, van de excursiones a las playas. A nosotros los voluntarios lo son todo, porque le dan a ellos ese momento de felicidad de fuera de las jaulas, que es lo que ellos necesitan. No, somos fijas, somos 10 o 12. Y después pues viene mucha gente a pasear. Es una terapia perruna muy buena para todas las personas que pasen por depresiones, que estén en casa y tengan tiempo libre, el nido vacío, se van los hijos. Esto aquí es fenomenal para mental y físico. Además de darles un hogar temporal, los refugios hacen cargo de enfermedades que pueda padecer el animal y asumen todos los costes de tratamiento sanitario. Es por ello que a la hora de adoptar a un animal, la persona tiene que abonar una pequeña aportación. En realidad, los 50 € aproximadamente que
se pide por la adopción de un perro, creo que es un precio más que asequible, porque se le da esterilizado, se le da con el chip, el test, desparasitado, con la cartilla, en fin, que las vacunas entendemos que no deberían de quejarse. Ese dinero es simplemente para cubrir los gastos, porque aparte de esos gastos veterinarios también requerimos del cuidado diario de ellos, la comida, el desparasitación que es cada mes. Al final eso simplemente es un coste que nos ayuda a nosotros a seguir ayudando más animales. Para otro tipo de cosas se puede apadrinar perros aquí, apadrinarlos, entonces pagas 8 euros al mes, donde tú puedes recibir noticias del perro que has apadrinado. Pues tenemos una tienda de segunda mano en Alcalá, donde todos los productos que la gente nos va donando los vendemos a un precio muy económico, y de ahí sacamos mucho beneficio nosotros también. Y hacen un llamamiento para la adopción ante la necesidad de seguir trabajando para mejorar la concienciación ciudadana. Piensen bien en adoptar antes de comprar, si tienen la posibilidad de hacer eso. Los expertos coinciden en la necesidad de reformar el Código Civil para incluir que los animales no son cosas y que también tienen derechos. Y gran reto el que se ha marcado Las Palmas de Gran Canaria tras anunciar esta semana su candidatura para ser capital europea de la cultura en 2031. De momento la ciudad canaria competirá con Jerez de la Frontera, Granada y Cáceres. Ya lo intentó hace una década, pero ahora cuenta con la experiencia y con el tiempo necesario para lograrlo. Será en 2025 cuando se conozca la ciudad elegida. Un sueño que tiene como principal fortaleza la unión entre culturas de 3 continentes diferentes en el mismo corazón del Atlántico. Y terminamos en la Isla Bonita. Siglo y medio de vida cumple el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma, un espacio que desde su puesta en uso ha albergado los más diversos tipos de actividades, pero que tras su reforma, realizada en 2008, es un foco principal de la cultura insular. 150 años cumple el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma. Ahora mismo es un referente cultural de Canarias, pero su origen en el siglo XIX fue muy diferente. La celebración de riñas, sobre todo en los patios de las viviendas y ya después de la desamortización de los conventos, en los mismos claustros conventuales. Pero digamos que era un espacio que había que ir improvisando de un año para otro, con lo cual, digamos, el circo vino a llenar ese vacío en cuanto a espacio exclusivamente dedicado a las riñas de gallos. Junto con las peleas de gallos o la temporada de baile, el Circo de Marte en su origen también acogió muchos espectáculos del ámbito del circo y del ámbito de las acrobacias, ¿no? Con el tiempo, estos números ya de la edición de 1885 se incorporan incluso a la propia Bajada de la Virgen a través de la conocida hoy todavía como danza de acróbatas o circo de habanero, con el que el Circo de Marte Palmero comparte prácticamente la misma estructura en forma de coliseo poligonal con 16 lados. Para el Teatro de la Isla de La Palma, el Circo de Marte supuso la oportunidad de poder disfrutar de espectáculos que hasta ese momento no habían podido venir aquí por la falta de infraestructura. Las grandes compañías de la península que iban a hacer las Américas paraban en Santa Cruz de la Palma y podían llevar a escena sus espectáculos en el Teatro Circo de Marte. Esa actividad teatral que durante los años que estuvo cerrado el Circo de Marte pues se vio truncada. Para el mundo de la lírica y para el mundo de la música en general, sin duda, el Teatro Circo de Marte ha sido siempre un referente. La calidez que desprende el teatro en sí mismo, sino también por esa acústica que es tan importante para nosotros los cantantes, de sentirnos bien, de que la voz fluya, de que se escuche no solo en la primera fila, sino en la última. 25 años permaneció en obras hasta su reapertura, una vida llena de avatares, reñidero de gallos, hospital, fábrica de alcoholes, imprentas, salón de baile o taller de taxidermia. Ahora centra su actividad en la cultura más convencional que conlleva un trabajo más marcado.
llegar a un acuerdo con las compañías en el montaje que se va a hacer. Habitualmente envían el rider con las necesidades de la compañía, que evidentemente no son iguales para cada teatro, todos los teatros tienen unas diferencias, y entonces se trata un poco de adaptar ese montaje para que luego todo coincida. Nos dedicamos a esto porque nos gusta, básicamente. Con los horarios que tiene y eso, si no te gustara, la verdad que sería muy difícil de llevar. En estos 13 años maravillosamente. Yo ya te digo, ya veníamos ya de trabajar en el Teatro Chico y tal, un teatro mucho más pequeño con unos montajes más light, a llegar aquí, que es otro teatro que requiere mucho más mimo y más trabajo. El trabajo es el mismo, quizás más semanas que otras, porque en función del montaje que a Fran le manden el rider y como jefe técnico lo visualice y todo eso, hay trabajos que son más fuertes que otros en función siempre del montaje. Teatro siempre es más complicado, pero también música, si viene una banda, también es complicado. Hay días que estás más light y otros días que no te dan las horas, pero bueno, es normal, yo creo que en cualquier trabajo. Luces y sonido. Y si hay que despejar alguna vara para montar algún telar, sobre todo las compañías de teatro que vienen con algunos telares y eso, pues básicamente es eso, luces y sonido. La esencia del teatro se mantiene por la frenética actividad que se mantiene en los días previos a las funciones. 150 años de vida y bien de interés cultural con categoría de monumento para un edificio que nació con un fin muy diferente. Y con el Teatro Circo de Marte nos vamos, nos despedimos repasando en fotografías las noticias más destacadas que nos dejan estos últimos 7 días de la semana. Recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias fin de semana, también en nuestra página web y en las redes sociales. Volvemos a vernos el próximo sábado. Que descansen.